Yo los quiero llevar a la primera escena del relato de la Navidad. ¿Cuál es la primera escena de estas? Alguien que la sabe, la primera escena del relato de la Navidad. No la del elenco, sino el momento en que el ángel viene y se presenta a María con un mensaje. Y quiero que vengan conmigo a Lucas 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era... Estuve viendo sobre esto y solo en este verso se cumplen por lo menos 3 o 2 o un par de profecías. Desde este momento, desde esta escena que el ángel se le anuncia a María, hasta la noche que nace Jesús, hay estudiosos que dicen que por lo menos 450 profecías se cumplieron en ese lapso entre que el ángel se le aparece a María y entre que nace Jesús. Promesas del Antiguo Testamento, promesas de profetas hechas hace miles de años por diferentes profetas en diferentes tiempos, se cumplen en ese trayecto hasta el momento en que Jesús nace. Esto para mí es la mayor evidencia de que si Dios dice algo, Él lo hace. Era imposible que en un solo suceso, alrededor de la vida de una persona, se cumplan tantas profecías. Pero en el nacimiento de Jesús y todo el proceso anterior se cumplen más de 400 profecías. Porque Dios ya había puesto un plan de salvación para su pueblo y Él lo iba a cumplir. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Esa es la evidencia de que Dios es fiel. Por eso hoy quiero hablarte de la promesa de su fidelidad. Si hay algo que destaca a Dios es su fidelidad con nosotros. ¿Y por qué? ¿Cuál es la mayor evidencia? ¿Por qué me centro en la Navidad? ¿Por qué me centro en el momento en que el ángel se le aparece a María? Porque es el primer paso para cumplir algo que Él había prometido desde Génesis a Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva pecan, Dios, entre todo lo que Él habla de que van a tener dolores al tener labores de parto, que le dice a Adán que con su sudor iba a trabajar la tierra, Él también lanza una promesa y está en Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo a la serpiente, al diablo, le estaba diciendo que no importa que él haya dañado ese lindo momento en Edén, esa comunión con el Señor, porque al momento que Adán y Eva pecan, Dios ya activa su plan de salvación y le dice a la serpiente: mira, tú puedes haber hecho eso, pero desde ahora en el simiente de la mujer vendrá alguien que va a herirte por la cabeza, te va a derrotar, va a traer de vuelta la victoria y va a redimir a mi pueblo conmigo. Y está hablando de Jesús. Y entonces vemos que desde el Génesis ya Dios estaba armando un plan de salvación por amor a ti y a mí. Y fue tan fiel que no importa todo lo que pasó en medio, porque ustedes sí saben toda la cantidad de gente que pecó, el pueblo que desobedeció, que se alejó, que fue conquistado, que había guerras, que perdieron algunas, que ganaron otras. Gente que se equivocó y no hizo las cosas como Dios mandó hacer, pero al final se le aparece en el sexto mes a María el ángel y comienza a activar todo lo que había planificado y lo que había prometido desde el tiempo de Eva. Eso a mí me habla de una fidelidad de Dios. Eso me habla de que Dios se mantiene fiel sin importar nuestro contexto. Porque si seguimos con el relato de María, en el versículo 28 dice así: y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve muy, el Señor está bendita entre todas las mujeres. Y en esta palabra hay una realidad que es para nosotros tomar también. Dios te hace favorecido, te da de su favor, Dios está contigo y Dios te quiere bendecir. Uno lo creyó. Tú tienes el favor de Dios disponible para ti.
Tiene sus bendiciones disponibles para ti. El Señor te quiere bendecir y el Señor te quiere acompañar en todo lo que hagas. Esas son tres realidades que descansaban en María, pero que también descansan en todos los que creemos en su nombre. Somos favorecidos, Él está con nosotros y Él nos bendice. El problema está en que muchas veces, el problema no es Dios aquí, sino puede ser que tú me digas, pastor, yo no lo veo así, yo no me siento muy favorecido, siento que Dios no está conmigo, no he tenido así una vida tan bendecida que digamos, pero el problema no es un Dios que es infiel o que no cumple sus promesas o que no quiere bendecirte o que no quiere favorecerte. El problema somos nosotros, porque muchas veces dudamos de esto, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que Él no lo puede hacer con nosotros. Y solo ponte a pensar en el contexto en el cual el ángel se le aparece a María. Número 1. ¿Quién tiene Biblia física aquí que la pueda alzar? ¿Biblia física? Eso, 1, 2. Ustedes iban al cielo, no mentira. Quiero que vayas a Mateo 1. Los que tienen Biblia física, esto no va a servir en la app por si acaso. Mateo 1. Y de Mateo 1, gira una página atrás. La mayoría de las Biblias van a tener una hoja en blanco. Y esta hoja en blanco habla de un periodo en que Dios no registra la palabra, ningún mensaje, ni ninguna interacción de Dios con la humanidad. 400 años de silencio habían pasado hasta el momento, aproximadamente hasta el momento en que el ángel se le aparece a María. María no conocía en su edad, en su tiempo viva en la tierra, que habían sido, 18, 16, no sé cuántos años. Habían pasado más de 400 años desde la última vez que Dios habló a alguien para transmitir un mensaje a la tierra. Entonces María podía dudar y decir, a ver, si Dios está desaparecido 400 años, aunque no estaba desaparecido, ¿quién quita que este no sea un ángel caído o algo? Podía dudar. Segundo, dice que María vivía ¿en qué pueblo? ¿Cómo se llamaba? Si ustedes van al contexto de Nazaret, Nazaret nunca antes había sido nombrado en la Biblia. Nazaret era un país que se consideraba o se asume que era escaso, que era pobre, porque no tenía suministro de agua. Y en ese tiempo un pueblo que no tenía buen suministro de agua era escaso. Tenía un pequeño pozo muy débil de agua. Y encima Nazaret era considerado una ciudad apartada, un pueblo apartado. Quedaba a 29 kilómetros del mar de Galilea, a más de 10 kilómetros de la carretera más cercana. Es decir, que era un pueblo apartado, olvidado probablemente. Y entonces en ese contexto María iba a decir, pero ¿quién soy yo en este pueblucho para que el ángel piense en mí y diga que yo soy bendecida? Si ni agua tengo. No sé cuántos sufren si les cortan el agua, ¿verdad? Se vuelve casi un infierno, ¿verdad? Y entonces Nazaret era un pueblo insignificante, por así decirlo, en ese tiempo. Habían pasado 400 años de silencio. Era un pueblo lejano y muchas veces pensamos que el contexto determina si Dios es fiel con nosotros o no. Como nos sentimos lejos de Dios, entonces no nos puede favorecer ni bendecir. Como nos sentimos pequeños, insignificantes, nos sentimos menos porque luchamos con pensamientos de menosprecio a nosotros mismos. Pensamos que Dios no nos puede usar. Pensamos que Dios no nos puede bendecir, que sí puede bendecir a alguien, pero a nosotros no. Como tal vez no tienes una relación con el Señor, piensas que Él no quiere tener una relación contigo. Y entonces todos esos pensamientos entran en juego para tú creer por sus promesas. Pero esto no es un problema de que Dios no quiera hacerlas contigo. Él ya prometió. Él las quiere hacer contigo. Y la mayor respuesta y confirmación de esto es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13. Y quiero que este versículo lo anotes en algún lado o le hagas captura y lo pongas de fondo de pantalla. 2 Timoteo 2:13 dice así: Si fuéramos, alguien diga amén. ¿Quién es a veces infiel con el Señor? Vamos. No me dejen solo aquí. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece. Vamos, díganlo más fuerte. Él permanece porque Él no se puede negar a sí mismo. Quiere decir que su fidelidad no depende de tu fidelidad. Su fidelidad no es recíproca a tu fidelidad, es mayor. Su fidelidad no depende de tus buenas obras.
porque si no, no hubiera casi fidelidad de Él. Su fidelidad es muy aparte de cuán fiel o infiel seas tú, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel y va a hacerlo siempre con nosotros. Y de esa palabra te debes agarrar cada vez que viene un pensamiento de menos, un pensamiento de no sentirte hijo, un pensamiento de creer que Dios no está contigo, un pensamiento de pensar que Dios no lo va a hacer contigo. Te debes aferrar a 2 Timoteo y decir: Dios se mantiene fiel y Él no se puede negar a sí mismo, y sus promesas se cumplirán en mi vida. Amén. Ahora, probablemente, si dejamos la prédica ahí, puedes pensar que uno puede vivir la vida que quiera, igual Dios lo va a cumplir. Entonces ahí entra en juego nuestra actitud frente a sus promesas. Y entonces yo voy a 2 Corintios 1:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues todas las promesas, las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante, vamos, di más fuerte, con un resonante, por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Dios ya prometió, Dios ya lo va a hacer y lo puede hacer, y lo confirmó a través del sacrificio de su Hijo aquí, que vino a la tierra y dio su vida por ti y por mí, que recibió potestad en el cielo y en la tierra, y su nombre está sobre todo nombre. Pero el que dice el amén somos nosotros. Amén significa que así. Y entonces muchas veces, muchas promesas se quedan retenidas, pese a que Dios las quiere hacer, pese a que Jesús las confirmó, porque a nosotros no decimos amén. Porque nosotros no intentamos hacerlas cumplir en nuestra vida, porque no nos esforzamos por ellas, porque no creemos por ellas. Y lamentablemente, déjame decirte algo: Dios no puede actuar por ti, Dios no puede creer por ti, y tampoco va a decidir por ti. Si hay algo que Dios no se mete en tus decisiones, porque te hizo y te creó con libre albedrío, por ende tampoco va a creer por ti, y tampoco va a actuar por ti. Eso es algo que nos corresponde a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miren, Dios ya dijo que sí, pero el que debe decir amén eres tú, el que debes creer eres tú, el que debes ponerlo en práctica eres tú, el que debes caminar en pos de sus promesas, con la certeza de que aún así no lo ves, se cumplirá, poniendo tus ojos en eso, somos nosotros. Y es ahí donde muchas veces podemos fallar y podemos retener de ver las promesas de Dios en nuestra vida. Y María se enfrentó al mismo problema, se enfrentó a diferentes realidades de su contexto, que tuvo que tener una buena actitud frente a ellas para tomar la misión que el ángel le estaba dando. Y entonces vuelve conmigo al relato de María en Lucas 1 y vamos al versículo 29. Lucas 1, 29. Dice así: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué increíble cómo el ángel le cuenta el plan. Pero dice que cuando el ángel la saluda a María y le dice que eres muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres, María se quedó como marcando ocupado, como turbada. Cuando tú vas a la palabra turbada, habla de una actitud de desconcierto. Porque lo primero que se ve en María, en el corazón de María, al recibir tremendo saludo, es un corazón humilde. Que esa es la primera actitud que debemos tener ante sus promesas. Es un corazón humilde. Amén. Mira, cualquiera con ese saludo, María dice: sí, yo muy bendecida, muy favorecida. Gracias, ángel, querido ángel, gracias. ¿Qué necesitas de mí? María se turbó. María no entendía un poco qué estaba diciendo. María en su corazón sabía que no importa cuál era su contexto,
que Dios se podía glorificar a través de ella, y no iba a ser por ella, sino iba a ser por Dios y su poder y su gloria en nosotros y trabajando por medio de nosotros. Era algo que tenía claro María. Nosotros, al recibir sus promesas, pueden ser muy abrumadoras, pueden ser mucho de wow, pero lo que va a hacer que se hagan realidad en nuestra vida, lo que va a ocasionar o a provocar que sus promesas se hagan realidad, es en corazones humildes. Porque a los orgullosos Dios ve de lejos. Por eso la primera actitud es la humildad. La segunda actitud es un corazón lleno de fe, que le crea a Dios en todo. Porque sabes que el ángel, cuando la ve, dice: hey, no temas. Sé que sonará muy impactante lo que te digo. Sé que todo el plan que te digo tendrás muchas dudas, pero no temas. Porque muchas veces frente a sus promesas puede inundarnos el temor de pensar cómo, cuándo, qué tengo que hacer, qué tengo que sacrificar, y ahora qué voy a hacer, va a cambiar mi vida, y entonces, y lo que yo conocía pero ahora es diferente, y entonces el temor nos hace echar pasos para atrás y no nos permite avanzar para lo que Dios tiene para nosotros. Y la forma de combatir el temor es con la fe. Es confiar en Dios, que sin importar qué veo vamos a caminar. Y no iba a caminar por si acaso, pero es a caminar sin importar qué tan loco parezca. Cuando uno tiene promesas de Dios y se quiere aferrar a ellas, lo debe hacer con un corazón humilde y con un corazón lleno de fe. ¿Sabes por qué? Porque el ángel le dice: porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Alguien sabe qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Es decir, que María se merecía esto que iba a pasar. Por muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, y por muy, ¿cuál era el otro? Favorecido, bendecido, por mucho que el Señor estaba con ella, aún así no cumplía una cuota de merecerse. Como así también ninguno de nosotros se va a merecer que el Señor cumpla sus promesas en nuestra vida, porque somos infieles. Pero aún así es por eso que viene la gracia. Es un regalo inmerecido que Dios te lo da por amor, no porque te lo merezcas. Por eso es que cuando uno ve y cree en sus promesas, no es: ay, es que mira, es que yo me lo merezco. No te infles, es por gracia. Es porque Dios se place en hacerlo y porque quiere hacerlo. Y es por gracia, aún así parezca que no podemos y que tenemos todas las limitaciones del mundo y que parece que no lo vamos a lograr y parecería que todo el mundo está en contra. Yo tengo fe porque si Dios dijo, Él lo hará, y por su gracia yo lo alcanzaré, sus promesas, y las veré cumplidas en mi vida y en mi generación. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y entonces, si continuamos en el relato, existe una duda más de María, y está en el versículo 34. Y dice: entonces María dijo al ángel, di conmigo, ¿cómo? Pues no conozco varón. Entonces, ok, está bien, ángel, gracias por el saludo, me turbo un poquito, soy humilde, está bien, amén, ¿verdad? No temo, pero hay una realidad, querido ángel. Para concebir un niño hay una acción, y espero que todos los niños estén en Fekids ahorita, ¿verdad? Pero hay algo que aquí está faltando y que no entra en la ecuación, pues yo no conozco varón. ¿Cómo va a suceder esto? Y ¿sabes qué? Muchas veces el último obstáculo tenemos que derrotar para aferrarnos a sus promesas es dejar de depender de la lógica y de nuestras fuerzas, porque no van a suceder por ti, sino en las fuerzas del Señor. Tal vez lo que Dios promete para ti o lo que dice en su palabra no lo conoces, no entra en tu concepto, no lo puedes lograr tú solo, y es que esa es la razón por la cual son promesas de Dios. Esas son la razón por la cual uno confía en que Dios la va a cumplir, porque no es en nosotros, es en Él. Él nos va a capacitar, Él nos va a buscar el camino, Él va a abrir lo sobrenatural para que suceda en nuestra vida. Por eso lo último que hay que vencer es la barrera de lo natural, de lo lógico, porque Dios no actúa mucho en esa zona, sino en lo sobrenatural.
Él es un Dios de imposibles. Y si lo que prometió para tu vida es imposible, con mayor razón lo va a cumplir, porque Él va a glorificarse en lo sobrenatural e imposible que sucede en tu vida. Amén. Y entonces me encanta que el ángel con mucha paciencia le explica. Y esto va de la mano con lo que el profeta Isaías dijo. Ve conmigo a Isaías 55, versículo 8. Dice así: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a las de ustedes. Mis pensamientos son más que los suyos. Los pensamientos de Dios para tu vida, sus planes para tu vida y la manera de obrar para que se cumplan son mayores a lo que tú piensas. Él no actúa como tú actuarías. Él no obra como tú obrarías. Y tus pensamientos son mucho menores a los que Él tiene. Por eso es que simplemente hay que confiar en su fidelidad. Y hay que confiar en su palabra y caminar por donde Él nos dice. Y entiendo yo, créanme, lo entiendo. Hay promesas y hay cosas que parecerían imposibles. Y que entonces uno tiene fe, pero a veces se siente como que no estoy capacitado para esto. No estoy listo para esto. No estoy listo para cumplir eso. Entonces por eso es que el ángel le responde a María en el versículo 35 y le dice, ¿cómo va a concebir un hijo? Y mira conmigo versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, Él, vamos, dilo fuerte, Él vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que también llamaban estéril. La única manera, y ojo, Dios sabe que su manera de obrar es mayor. Dios sabe que sus pensamientos son mayores. Dios sabe que sus promesas suenan locas para nosotros. Por eso es que en la tierra deja la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la única forma, con una relación con Él y Él guiando nuestra vida, es la única aliado que tenemos para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Por eso es que es necesaria una relación con el Espíritu Santo. Por eso es que cada uno necesita al Espíritu Santo en su vida, porque primero Él te brinda cobertura. Él le dijo a María, tranquila, yo sé que no conoces varón, pero eso es sobrenatural. Por eso vendrá el Espíritu Santo y te cubrirá. Lo segundo que dice es que dice que la obra del Espíritu Santo es santa, es pura. Y entonces viene el Espíritu Santo a limpiar y a purificar todo en nuestra vida. Puedes creer que no eres digno, pero a través de una relación con el Espíritu Santo, con un corazón arrepentido, creyendo en la salvación que Jesús nos da, puedes ser limpio, como decía el rey David, purifícame con hisopo y límpiame y seré más blanco que la nieve. Entonces no hay excusa para no cumplir sus promesas. Por eso es que no es que, bueno, Dios me prometió y yo voy a hacerlo a mi manera. No, así tampoco va a funcionar. Va a funcionar a través de la guía del Espíritu Santo, en donde Él te purifica constantemente para que puedas obrar y para que puedas para que veas sus promesas cumplidas en tu vida. Amén. Y entonces, yo les estuve leyendo en 2 Corintios que hablaba Pablo de que Dios ya dio el sí, lo confirmó Jesús y que nosotros debemos decir el amén, que así sea. Y entonces Pablo también entiende que el amén es difícil. Ve conmigo a 2 Corintios 21, continuando este relato del sí y el amén. Y dice así, y Él nos confirma con vosotros y Él nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ojo acá. Dios ya dijo el sí. A través de Jesús lo confirmamos.
nosotros debemos decir el amén. Y ahí es que entra el Espíritu Santo para ayudarte a decir ese amén y a obrar a través de los planes de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Pablo decía, ok, Dios dijo el sí. Tú debes decir el amén. Y por eso entonces viene el Espíritu Santo y te unge, te sella y es el arras. Cuando hablamos de unción, la unción habla de poder y preparación. Si tú tienes tus dudas de que no estás preparado para cumplir las promesas de Dios en tu vida, permíteme decirte, no estás preparado. Ni yo estoy preparado para estar aquí. Es más, si vieras abajo de mi pantalón todavía sigue temblando la pierna. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita y el que nos llena de su poder para obrar. Entonces, ojo acá. Si no te sientes preparado y no sientes que tienes las capacidades para, el Espíritu Santo sí las tienes. Y entonces para cumplir sus promesas, para obrar de acuerdo a los planes de Dios, necesitas al Espíritu Santo. Es imposible hacerlo sin Él. Por eso tal vez estás frustrado en tu vida y no ves las promesas de Dios en tu vida porque te falta algo, una relación con el Espíritu Santo. Que Él te unge para que estés preparado y para que puedas tener el poder a través de Él para ver las promesas cumplidas en tu vida. Dice que te sella. El sello habla de identidad y protección. Porque si algo entendemos es que la única forma de que sus promesas se cumplan en nuestra vida, las promesas están para todo hijo de Dios y nos protegen el camino a cumplirlas. Y sí que necesitamos protección en el contexto en que vivimos. Y el Espíritu Santo viene a hacer ese sello que te identifica de entre el resto como un hijo de Dios. Y cuando él habla, el apóstol del arras, el arras es traducido a una garantía, a un pago anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Ponte a pensar en esto. Tú quieres comprar una casa. Para comprar una casa tienes que dar una entrada, ¿verdad? Y después vas pagando cuotas hasta que después de 500 años tienes tu casa, ¿verdad? Ok. Dios te compró a ti por medio de Jesús. Y la garantía de eso, el pago anticipado de que, ojo, y Él promete muchas cosas para nosotros. Y hasta que las veas cumplidas en tu vida, Él te dice, te doy un anticipo, te doy al Espíritu Santo. Esa es mi garantía de que yo voy a cumplir las promesas en tu vida. Mi anticipo es el Espíritu Santo. Solo con eso nos debe bastar de que Él va a cumplir sus promesas. Porque me imagino que si tú terminas pagar la letra de tu casa, ya te quedaste en esa casa y verás cómo se paga. Amén. Yo creo que Dios ya invirtió mucho en tu vida como para dejarte plantado sin promesas cumplidas. Yo creo que aparte del anticipo del Espíritu Santo que ya hizo Dios, ya dio muchas cuotas, ya te bendeció demasiado, ya te trajo hasta acá como para que te deje desamparado sin cumplir las promesas de Él en tu vida. Amén. Dios es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. Y entonces me encanta, ya para cerrar, me encanta que con todo este contexto de María que vio, que escuchó, que luchó, que tuvo actitudes correctas frente a las promesas de Dios, ella dice una respuesta. Y mira conmigo a primera de Lucas. Lucas, perdón, no hay primera, solo hay primera. Lucas 1, versículo 37. Y esto quiero que lo leas conmigo, porque nada, así de verdad que, porque nada, quiero que esto le puedas tomar una foto ahorita, dejen el versículo un rato, si estás en casa, tómale una foto, pero ponlo en algún lugar cerca tuyo. No hay nada imposible para Dios. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. El ángel estaba diciendo, no temas. Tienes gracia, has encontrado gracia de parte de Dios. Ponga el versículo ahí. Y no hay nada imposible para Él. Él va a cumplir su obra. El que va a nacer va a ser santo, va a ser nuestro Salvador. Y si tienes alguna duda, tu prima Elizabeth que era estéril, también está llevando un hijo. Por eso es que el ángel está diciendo, mira, con toda esta evidencia, no hay nada. Asimismo, no hay nada imposible de Dios que Él no pueda cumplir en tu vida. No hay nada imposible
para Dios. Y entonces María viene y dice en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que le está diciendo María es, ya entendí. Y ahora que entiendo, que se haga tu voluntad. Lo que tú digas, que suceda en mi vida. Por eso es que hay que entender, amada iglesia, que Dios es fiel y lo que Él promete lo va a cumplir. Hay que tener actitudes correctas. Hay que tener un corazón correcto, un corazón humilde. Hay que creer, hay que romper la barrera de lo natural. ¿Y cómo lo haces? Solo aferrado al Espíritu Santo, que te sella, que te unge y que es la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas. Y entonces tú vas a la presencia de Dios y cada vez que Él te diga algo que hacer, tú le dices que se haga, porque ya sabes que el Espíritu Santo está para ayudarte a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Dios es fiel todo el tiempo y sus promesas las cumplirá. Pero el que necesita decir el amén eres tú, mi amigo. Y el amén lo vas a decir de la mano con el Espíritu Santo. No sé cómo, pero que así sea porque tú estás conmigo. No sé cómo lo vamos a lograr. No sé por dónde tengo que ir, pero te tengo a ti, Espíritu Santo, y ya estás aquí anticipado, así que tú dime a dónde ir. No importa qué obstáculo se presente, no importa qué gigante se levante, yo sé que tú me vas a dar la fortaleza y me vas a proteger y me vas a ungir para derrotar cualquier obstáculo. Amén.